Bien, pues precisamente como lo habíamos anunciado y para ya empezar a hacer el análisis de este tema, estamos acompañados pues del doctor Luis Benavente, él es director de Vox Populi Comunicación y Marketing. ¿Cómo está, doctor Benavente? Buenos días. Jennifer. Gracias por estar con nosotros esta mañana y en principio, ya para empezar de lleno con el análisis de este tema, ¿satisfizo o no lo declarado, lo dicho, lo argumentado por el exmandatario Alejandro Toledo desde los Estados Unidos? Creo que no quedó claro. Creo que el mensaje en la entrevista ayer con Raúl Vargas, el mensaje de Toledo no fue claro. ¿Perdió la gran oportunidad? Sí, por lo menos una etapa inicial, una oportunidad inicial de aclarar las cosas, ¿no? Luego de escucharlo creo que quedaron algunas dudas en un tema que es muy importante, que tiene un peso demasiado grande en la coyuntura política en el país. Ahora, esto es lamentable porque no es, bueno, el primer caso de un exmandatario que se ve pues involucrado en serios cuestionamientos, y son cuestionamientos que van ligados a temas de corrupción. En definitiva, esto pues va a afectar, ¿no?, al margen de las probables aspiraciones electorales que ellos tengan con miras al 2016, todo el escenario político que ya estamos viviendo en ciernes. Claro, lo que pasa es que hay un adelantamiento del escenario preelectoral del 2016. Y lo hemos visto en estas semanas, por ejemplo, con las denuncias contra César Acuña, que también es un precandidato, contra Alan García por el tema de los indultos a narcotraficantes, ahora con Alejandro Toledo. En cualquier momento se puede reactivar el tema de Castañeda al Ocio. Y paralelamente aparece Nadine Heredia empatando el primer lugar en encuestas con Keiko Fujimori. No, creo que se ha adelantado demasiado el escenario preelectoral y todas estas cosas van a tener siempre una lectura electoral, evidentemente. Ayer veíamos en las tapas de los principales diarios, y un poco lo comentas, Luis, en el sentido de que aparecían la cara efectivamente de 4 candidatos presidenciales: Castañeda, Acuña, Toledo y Alan García. Pero en vez de tener los resultados de la intención de voto, todos estaban asociados con denuncias que en realidad recae sobre ellos. Es decir, esta información que está pululando en los medios, que está circulando en las redes sociales, ¿realmente tienen un cargo o una carga con objetivos políticos, dejando de lado si es que son o no responsables? ¿Es así lo que ya se viene viviendo en este instante? Claro, es cierto. Habría que verlo independientemente si son ciertas o no las denuncias, ¿de acuerdo? Como que van por cuerdas separadas los temas de análisis. Sí, tienen un impacto preelectoral, evidentemente. Esas cosas van a debilitarlos, o es probable que los debiliten. Aún en el caso de demostrar falta de responsabilidad en alguno de esos temas, quien quiera de estos precandidatos o posibles candidatos, aún así salen golpeados por el tema, porque son temas que están con mucha fuerza en los medios de comunicación y en la opinión pública. ¿Se está midiendo con la misma vara a estas 4 personas frente a cualquier tipo de denuncias? Bueno, lo que pasa es que las denuncias son diferentes, ¿no? Tienen distintas características. No las compararía mucho. Creo que el ciudadano, si vamos a ver la vara que aplica el ciudadano, va a ver las cosas de distinta manera. Lo que sí es un hecho es que, en general, sabemos que la política peruana está muy desprestigiada, y en el mundo está muy desprestigiada, más aún a raíz de la crisis del 2008, la crisis financiera internacional, donde los ciudadanos en Europa, en Estados Unidos, le han echado la culpa a los políticos por esa crisis y no les falta razón. Pero bueno, hablando del Perú, hay un desprestigio muy fuerte y esto se suma, ¿no?, agudiza el desprestigio de la política en el país, ¿no? Por lo tanto, también se genera un espacio para ese candidato o eventual candidato antisistema que pueda surgir, ¿no?, el outsider que siempre se espera, o sea, con un sentido un poco religioso, como el Mesías que va a venir a salvarnos, por lo menos para un sector importante de la población, ¿no? Entonces, esos cuestionamientos también van abriendo espacio para alguien que puede venir. Claro, en relación a eso, justo ayer teníamos a 2 congresistas, pues, ¿no?, del Parlamento, y se les hacía la consulta en su momento de quiénes eran, pensando magniciosamente, pues, ¿no?, los grandes beneficiados o el gran beneficiado en relación a todo estos cuestionamientos. En definitiva, ya vemos quiénes son los más afectados, ¿no? En el caso preciso del exmandatario García Pérez y Toledo Manrique, ¿no?, en estos presuntos actos de enriquecimiento ilícito. ¿Quién sale ganando pues a río revuelto? A ver, en ese río revuelto creo que gana la eventual candidatura de Nadine Heredia, que desde mi punto de vista es posible, porque la Constitución no impide la candidatura del cónyuge de quien ejerce la presidencia. La ley orgánica de elecciones sí, pero esa ley de elecciones puede ser declarada inconstitucional en el momento dado. Además, es una ley que tiene el tema de que el cónyuge no puede postular
Y este tema fue con nombre propio, porque Fujimori mandó a hacer esto para impedir que Susana Higuchi postulara las leyes del año 1997. Entonces, ella gana, Nadine Heredia, ¿no? Y además, junto con todas esas imágenes de futuros candidatos muy cuestionados, por ejemplo, ayer ella aparecía en Trujillo con emprendedores, productores de zapatos y aclamada por ellos, ¿no? Entonces, su imagen más bien está con una valoración muy favorable y está asociada a los programas sociales, precisamente, ¿no? Y al tema de inclusión social, que es donde están los grandes bosones electorales, sin lugar a dudas. Por otro lado, esta semana también ha hecho su aparición Gregorio Santos, que es, digamos, entre las figuras, entre comillas, antisistema, quien más representa ese espacio actualmente en el país, ¿no? Porque, digamos, el giro de la gran transformación a la hoja de ruta, ¿no? o para ser más claro, esta derechización de Ollantaytamala y de su programa de gobierno generó un vacío, un descontento en sectores sociales que lo habían apoyado, sobre todo de pobreza, ¿no? Y extrema pobreza, exactamente, que se sintieron defraudados, ¿no? Por eso es que tal vez el gobierno de Ollantaytamala lo que hace es ponerle mucho más énfasis a los programas sociales, como un contrapeso social al efecto negativo de pérdida de respaldo en esos sectores por el cambio político. Consulta, Julio, doctor Benavente, quisiera saber si usted coincide con otros analistas en señalar que en política nada es coincidencia y que en definitiva el despertar o el inicio de todos estos cuestionamientos en presuntos actos de corrupción o enriquecimiento ilícito de alguno de estos personajes tiene un trasfondo político con fines electorales de aquí al 2016, así todo tan maquiavélico? Bueno, en política esa es una regla, siempre se dice eso, ¿no? Todo el mundo dice que en política no hay coincidencias, no hay casualidades, ¿de acuerdo? Y si las hay, pues no parecen, entonces al final ¿pero no... ¿Pero de acá hasta el 2016? ¿Así? Claro, es que las cosas se están preparando con bastante anticipación, diría, ¿no? En todo caso, lo que ha surgido sí es un adelantamiento, y no solamente por acciones contra esos posibles candidatos, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que hay una encuesta preelectoral a 3 años, ya es poner un tema de agenda electoral a nivel de encuestadoras y a nivel de medios de comunicación donde se difunden las encuestas. Ahora, frente a acusaciones como las que se han hecho contra Alan García, después de que él en varias ocasiones no ha dejado claro, o mejor dicho, ha dejado bastante claro su intención de postular en el 2016, es obvio que él surja a defenderse y tratar de recuperar o de evitar un mayor desprestigio frente a las denuncias que aparece. Es lo mismo que viene a suceder ahora con Alejandro Toledo, quien al parecer no hubiera dimensionado bien cómo está visualizándose en el inconsciente colectivo estas denuncias de las casas de su suegra. Parece que él está en Estados Unidos y no percibe lo que realmente esté pasando en el país. ¿Es eso lo que está sucediendo? Es un tema muy fuerte, sobre todo que los cuestionamientos que habían con él eran más de tipo personal, ¿no? Que por ahí se había tomado unas copas de más, o que había salido con unas chicas en alguna oportunidad hace muchos años, o cuestiones de estilo, cosas más personales, o cosas con Elian Karp, pero eran más de tipo personal, más de cuestiones de estilo, ¿no? Pero no de este tipo, ¿de acuerdo? Aunque hubo algo, sí, en la campaña del 2000-2001, con un dinero que había llevado su sobrino Coqui Toledo a Estados Unidos, que no quedó muy claro, aunque eran épocas también un poco complicadas para recaudar fondos de campaña, ¿no? Se habló en ese momento de $600,000, no sé si recuerdan, ¿no? Pero ahora no, este es otro tema, ¿no? Creo que es un tema demasiado fuerte y no creo que sea muy fácil para él salir de esto. Vamos a mirar al público, es decir, ¿cuáles serían las consecuencias o qué es lo que tendría que estar sucediendo en la mente de los peruanos frente a esta carga, esta exposición de casi entre acusaciones y casi una campaña ya preelectoral? ¿Qué va a suceder con el ciudadano? ¿Se va a sentir ubicado? ¿Va a tener que decidir entre una opción política tradicional o realmente se está abriendo un escenario para que surjan nuevas personalidades que puedan hacer de esto su mejor provecho? La primera reacción es reafirmar el desprestigio de la política. Pues, ¿no? El ciudadano va a decir, esto todo es lo mismo y es un desastre y yo no creo en la política. Entonces eso crea el caldo de cultivo para un candidato antisistema, ¿no? Ahora, ese outsider, en fin, ese voto también se distribuye, ese voto no es 100% ideológico, ¿no? Hay una pequeña parte ideológica de izquierda, pero la mayor parte no es ideológica. Ese voto puede ir a un izquierdista, a un derechista, puede ir a PPK, por ejemplo. PPK jaló parte de ese voto, ¿no? Creo que una parte la capitaliza Nadine Heredia por su misma vinculación a los programas sociales y porque ella es una figura carismática también, tiene bastante jale en la población. Bueno, ahora, simplemente, pero esa es una posición de política tradicional. Hay otro escenario que parece que todavía no lo estamos sintiendo, pero que existe. ¿Qué cosa está sucediendo en las redes sociales?
respecto de todos estos casos? Las redes sociales en este momento están llegando más o menos a... tal vez a un 30% de la población total. En Perú hay 10.350.000 páginas de Facebook. En las elecciones del 2011 eran solo 6 millones, ha aumentado un 80%. Para el 2016 es posible que un 60% de peruanos tengan Facebook y es probable que ya incluso en algunas zonas semirurales alguna gente esté con Facebook, ¿no? Entonces, sí, la presencia de las redes va a ser mucho mayor, ¿no? Y aparte, las redes tienen un efecto multiplicador, ¿no? Hay cosas que se generan en las redes y salen de las redes. Cuando PPK hacía su campaña, llegaba a los segmentos medio altos y altos de las redes, no a los segmentos bajos de las redes, ¿no? Pero de ahí se generó una bola de nieve, pues que iba creciendo conforme caía. Sí, yo creo que en las redes, antes de ayer, el tema de Toledo era un tema demasiado fuerte, ¿no? Y son temas que se viralizan hablando el lenguaje contemporáneo y que tienen un impacto mucho más grande. Claro, doctor Benavente, en relación a estas investigaciones que se están realizando por parte ya de las instituciones pertinentes a estos exmandatarios, a estos líderes políticos, ¿qué tan pertinente es la intromisión del Congreso de la República con sus respectivas comisiones también para indagar sobre estos temas, estos supuestos actos de corrupción, enriquecimiento ilícito? El Congreso lo va a hacer porque tiene la Comisión de Fiscalización. ¿Pero es pertinente la participación de estas agrupaciones políticas? Yo creo que cuando no. ya hay entidades... ¿no? Creo que no, porque justamente se politiza el tema, ¿no? Entonces hay quienes van a defender y quienes van a aprovechar el pánico y atacar a sus adversarios, ¿no? Entonces va a haber una canibalización ahí tremenda, terrible, ¿no? Porque al final de cuentas ahora hay unos cuantos personajes cuestionados, pero esa lista puede aumentar. No, en ese momento en agenda no están otros, pero que pueden entrar mañana, pasado mañana. Y se pierde de fondo lo que se busca, ¿no? Al final, que es llegar a la claridad y saber en precisión si es que hubo, ¿no?, un acto de corrupción, ¿no?, o enriquecimiento ilícito, si es que se defalcó pues las arcas del Estado. Claro, que es el tema siempre de las comisiones investigadoras, ¿no? Siempre hay mucha noticia cuando se instala una comisión investigadora, pero muchas veces no se conocen los informes finales de esas comisiones de investigación. ¿Qué va a suceder ahora en el interior del país? Porque a veces creemos que en Lima en realidad se centraliza el manejo del famoso marketing político en campañas preelectorales, mientras que el sentir o la percepción en provincias es totalmente diferente. Esto va a dar espacio, como consecuencia del desprestigio de los líderes de los partidos políticos y sus partidos en consecuencia, a surgimiento de grupos locales, de movimientos, incluso hasta radicales en el interior del país. Es decir, en el 2014 podríamos ver una atomización de la presencia política o de los partidos políticos. Hay actualmente una ultraatomización, hay un archipiélago de una cantidad increíble de pequeños partidos en cada provincia, en cada distrito, en cada región del país. Es impresionante. En este momento hay, para las elecciones del 2014, en año y medio, hay una cantidad impresionante de precandidatos, ¿no? Y eso está ocurriendo en todo el país, es demasiado fuerte, ¿no? Porque no hay un sistema de partidos sólido con partidos nacionales. Y todos estos son partidos locales, regionales, ¿no? Los partidos nacionales tienen muy poco alcance en las provincias. ¿Y eso contribuye o afecta a la democracia? No, la debilita, sin lugar a dudas, ¿no? Lo que pasa es que los partidos nacionales, al ver que no tienen éxito en las regiones, como que las han abandonado, no dan la pelea política, ¿no? Y no van tampoco al espacio de oposición local para poder generar ahí un espacio futuro de gobierno local, municipal, regional, ¿no? Hay un divorcio total de la política en las regiones del país con la política nacional y en las regiones del país hay un archipiélago de muy pequeños partidos y movimientos políticos que no están haciendo sólida la política en ese país. Y flaco favor le hacen, pues, ¿no?, estos hechos de cuestionamiento que involucran a los principales protagonistas o los principales líderes políticos que, en vez de adecentar esta política nacional a la cual nosotros estamos cada vez más acostumbrados, ¿no?, lo dejan en esta situación, ¿no? Claro, pero esa micropolítica regional se reproduce lo mismo, ¿no? ¿Sí? También personajes cuestionados, criticados, y llegamos a hechos donde de pronto aparece asesinado el vicepresidente de la región Amazonas, el alcalde de Casma, un expresidente en Ancash, etcétera, alcaldes cuestionados, acusados, etcétera, ¿no? Hay una política muy dura, muy fuerte. Lo que pasa es que en Lima estamos de espaldas a la realidad, y una prueba fue la revocación de mandato, ¿no? Eso existía en las regiones y era un problema muy serio de gobernabilidad a nivel municipal y regional, y en Lima ni enterados de esto, ¿no? Y cuando tocó Lima, ahí sí, ¿no? Y esa es una prueba de este fenómeno. Bien, doctor Benavente, le agradecemos mucho por habernos acompañado esta mañana. Siempre es un gusto conversar con usted, conocer su sociedad. Gracias, Jennifer.